Vamos a orar primero, porque queremos que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Tú nos has convocado hoy aquí y ahora quieres hablar a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra escrita y predicada. Y pedimos en este momento, primero, que mis palabras sean las tuyas. Y en segundo lugar, que nuestros corazones estén abiertos, que nuestro entendimiento capte tu mensaje, pero lo integremos en el corazón y edifique nuestra vida hoy, edifique nuestra fe y nos haga, Señor, un poquito más cercanos a ti, más como tú eres, Jesús. Pedimos que esta palabra también llegue a aquellos que están lejos, que no están presentes aquí con nosotros, pero que nos siguen a nosotros y te siguen a ti, Señor, en medio de la congregación, aunque a distancia, por los medios electrónicos modernos que hoy disponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, había anunciado, y así es, vamos a hablar de las señales de los tiempos. Ya Esther ha leído el pasaje completo de Mateo, capítulo 24 y versículos del 1 al 14, que es, ¿verdad?, lo que se llama el mensaje escatológico de Jesús, que también recoge Marcos en el capítulo 13 y Lucas en el capítulo 21, cada uno con sus palabras, pero diciendo lo mismo. Y empezamos mirando al contexto. ¿En qué circunstancias pronuncia Jesús vamos a decir así, discurso, da este mensaje? Dice que cuando Jesús salió del templo, recordemos el estudio que estamos teniendo sobre el Evangelio, donde Jesús, una vez que llega a Jerusalén, se instala en Betania, en casa de María, de Marta, de Lázaro, y cada día va a Jerusalén por la mañana. Y en varias ocasiones durante los primeros días entra en el templo. Entra en el templo. La primera vez dice que mira alrededor. La segunda vez echa a los cambistas, a los mercaderes que habían hecho de la casa de Dios un negocio, ¿verdad? Y ya en este momento Jesús sale del templo para no volver. Y es un hecho extraordinario porque, aunque aquí es una frase de movimiento, está mostrando un movimiento mucho más extraordinario. Y es que Dios iba a abandonar aquel lugar que había sido por siglos, aunque este era el templo nuevo de Herodes, pero en el tabernáculo y en el templo Dios representaba la relación entre él y su pueblo, ese pueblo que estaba a punto de renegar de él. Sale del templo y vuelve, ¿verdad? Dice que iba de camino, está volviendo a Betania y van a acontecer cosas extraordinarias. Dice que cuando iba de camino y a una distancia donde se veía el templo en su magnificencia, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Algo muy humano, reacción humana. Los discípulos de Jesús eran como nosotros y nosotros como ellos. A veces nos vemos a tanta distancia y pensamos que nosotros somos mejores, pero no somos mejores, somos más o menos iguales porque tenemos la misma condición. Y ellos se fijan en lo grandioso.
Es muy humano. Nosotros también lo hacemos. No ensalzamos los grandes templos, las grandes organizaciones, los grandes logros, incluso del pueblo de Dios, cuando el único digno de ser ensalzado es Él. ¿Qué lo cantamos? Siempre cantamos eso, pero no siempre actuamos de esa manera. Dice que Él respondió y les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? Su visión es distinta. Los discípulos veían la grandiosidad. Él ve un lugar vacío. Un lugar que ha perdido su razón de ser. De cierto os digo, les dice, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una sentencia. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, porque cogía de camino para ir a Betania y seguramente estaba en un momento de descanso de la caminata, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del final de esta época? Hoy hay muchos cristianos también investigando en las redes, a mí me llegan mensajes apocalípticos. Evidentemente este es un texto escatológico, apocalíptico, pero cuidado, yo no me quiero poner en plan apocalíptico, pero hay muchos que se ponen y hacen conjeturas y los creyentes quieren saber cuándo van a suceder todas estas cosas y buscan por aquí, buscan por allá y leen y escuchan. ¿Qué señales habrá de tu venida y del final de esta época? Le preguntan. Y Jesús les hace despertar a la realidad. Todo eso va a ser destruido, ¿verdad? Y la respuesta que les va a dar Jesús sobre el cuándo y el cómo, hay 7 puntos aquí interesantes que vamos a ir viendo uno a uno. Y el primero, Jesús les dice, cuidado, no os dejéis engañar. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Vamos a cambiar la frase al español. Yo soy el ungido. Porque no vais a encontrar ninguno en internet o raro, también los hay, pero muy poquito. Pero será raro que alguien vaya diciendo yo soy el Cristo, porque tiene implicaciones muy fuertes. Pero hay cientos diciendo yo soy el ungido, que es exactamente lo mismo, pero con palabras nuestras, menos sacralizadas. Cuidado con los ungidos. Creo en la unción. Dice Juan que nosotros tenemos la unción del Santo. Y es muy importante estar ungido de Dios. Pero no todo el que dice que está ungido lo está. Y muchas veces se confunde la unción también con determinadas manifestaciones, con determinadas efusiones, etc. La unción es el Espíritu Santo en uno. Y se puede manifestar de muchas maneras, incluso en un suave silencio como experimentó Elías. Un soplo suave, un soplo suave. Y a veces, pues como en Pentecostés, con alboroto. Pero cuidado, el Espíritu Santo no se falsifica, se intenta falsificar por el enemigo, pero el Espíritu Santo es algo genuino. Entonces, mirad que nadie os engañe, habrá muchos que lo van a intentar. Y es que hay mucha confusión, debido, ¿verdad?, a esa multitud de maestros que reclaman ser ungidos, y algunos, y quizás muchos lo serán, y lo estén, pero cuidado que no todos. ¿Qué mensaje transmiten? ¿Qué mensaje transmiten?
mensajes humanísticos, mensajes científicos o mensajes del Espíritu, porque el mensaje del Espíritu transforma la vida, te da fuerzas, te da ánimo, no te asusta. Hay cuántos creyentes asustados hay por ahí de lo que escuchan, de lo que ven en la tele, de lo que encuentran en internet. El Espíritu Santo trae paz, el Espíritu Santo trae seguridad, el Espíritu Santo no trae congoja. La realidad es que muchos serán engañados, se dejarán llevar. Mira, el Señor te ha puesto bajo cuidado de pastores que te conocen y que tú conoces. No, es que yo escucho mensajes de por aquí, escucho mensajes de por allá, está bien, pero cuidado, porque tú no conoces la vida de ninguno de esos que quizás estás tú atendiendo en vez de atender a los que te conocen, a los que Dios ha puesto delante de ti y tú conoces su vida por la mañana, por la noche, el lunes, el martes, el miércoles, el domingo, ¿verdad? Así que cuidado, es lo que el Señor nos dice, cuidado, no os dejéis engañar. Yo no estoy en contra, ¿verdad?, de los muchos mensajes que hay en internet, porque hay muchísimos, buenos, buenísimos, pero que hay que tener cuidado, sí, que no todo vale también, no todo vale. Hay por ahí gente aconsejando, dando consejos extraños, o sea, consejos supersticiosos, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo es real y está en el Espíritu mismo. Cuidado con los rumores, es el segundo aspecto que Jesús les avisa, cuidado con los rumores. Dice que oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, y cuando hablamos, siempre ha habido guerras, lo sabéis, pero es evidente que vivimos tiempos muy convulsos, muy revueltos. Es verdad, hay guerras y hay noticias sobre las guerras, pero después también circulan por ahí muchas historias que no son. Muchas historias que no son. Se habla de amenazas, dice, ¿por qué es necesario? Bueno, dice, mirad que no os alarméis, no os alarméis. Porque algunos están alarmados. No os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es todavía, aún no es el fin. Ahora sí. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, eso lo estamos viendo continuamente. Cuidado con los rumores, cuidado con las falsas noticias, cuidado, ¿verdad?, con los bulos cristianos, que también hay bulos cristianos corriendo por ahí, muchos, demasiados. Supuestamente cristianos, claro, porque no lo son en realidad. Se basan en conjeturas, se basan en noticias falsas y hay que saber distinguirlas. Y tu seguridad no está en lo que oyes por ahí o en lo que te llega en los WhatsApp o los, no sé ya, tantos nombres, memes, TikTok, no sé cuántas cosas que hay por ahí circulando, sino en la palabra de Dios. Vete a la palabra. Dice, bueno, es que la palabra no me lo dice todo y esto me están dando detalles de que aquí, que están haciendo esto, que están haciendo lo otro, ¿verdad? ¿Vale? Tú verás. Lo que la palabra nos dice es que cuidado con los rumores, cuidado con todo lo que circula por ahí. Los conflictos son reales, pero forman parte de este tiempo en el cual Dios está actuando. ¿Estás seguro que Dios está actuando? Hoy hemos hablado de fe, hemos cantado de fe, hemos hablado y cantado de confianza. ¿Confiamos en el Señor o vivimos alarmados? Un cristiano no puede vivir alarmado, no puede vivir con ansiedad. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él
tiene cuidado de vosotros. Amén. Es que no lo puedo evitar, estoy ansioso. Tírate de rodillas delante del Señor y echa esa ansiedad en el Señor y libérate. El cristiano tiene que vivir cantando, como se nos ha dicho hoy, como sabemos y como practicamos, no lamentándose. Tenemos que mantener la paz de Dios, ¿verdad? Esa paz que no se puede explicar, porque en medio de la tribulación, en medio de la prueba, se mantiene. Mientras que quien no tiene la paz de Dios, en medio de la prueba se altera. En medio de la prueba, ¿verdad? Se pone nervioso, tiene miedo. Nosotros no tenemos motivos de alarma porque Dios está en control. Es que ahí fuera, todo lo que está pasando, todo lo que se nos viene encima, los gobiernos, esto, lo otro, y te alarmas. No te alarmes. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando, solo que ahora en mayor medida. Después, en tercer lugar, habla de catástrofes, anuncia catástrofes. Dice que habrá hambres. ¡Fua! Más de media África padece hambre. Hay zonas en América Latina donde se pasa hambre. Hay personas en España, en Europa, en la rica Europa y en la rica América que pasan hambre. Hay necesidades, hay epidemias, como dice aquí, habrá hambres, epidemias, terremotos en diferentes lugares. Mas todo esto será el principio de dolores. Y mira, este principio de dolores aquí no está en la traducción, porque pone dolores y ya está. Pero los dolores a los que se refiere el original son dolores de parto. Dolores de parto. No sé si hay alguna traducción de las que tenéis por ahí que lo diga así, pero son dolores de parto. Dolores de parto significa que no son meros dolores y ya está, porque entonces irías al médico para que te cure los dolores. Te tomas una pastilla para que se te quiten los dolores. No, dolores de parto significa que nace una criatura, que nace algo. ¿Qué es lo que va a nacer? La plenitud del reino de Dios. Entonces estamos en un momento donde sí hay todo este tipo de cosas, pero lo que viene es glorioso. Es la esperanza de la iglesia, es la esperanza de Israel, es la esperanza de la humanidad. Principio de los dolores de parto. Y el mundo está de parto. Epidemias, pues la que estamos viviendo. Antes había epidemias localizadas, aquí, allá, el ébola en África, el dengue en América Latina, también en África, la viruela, incluso el SIDA. Pero ahora esto, ¿por qué se llama pandemia? Porque es total. El pan en griego significa todo. Solo el principio de un tiempo en el que el Señor estará haciendo grandes cosas. Por lo menos estamos en el principio de ese tiempo. Es principio de dolores, de parto. ¿Verdad? Ay, me da un dolor. Yo no he parido nunca, no lo sé, pero las mujeres, como yo las veo, ay, qué dolorcito me ha dado. Todavía no. Ay, qué dolorcito me ha dado. Uy, me he quedado doblada. Pero hasta que no llegue al final, ¿verdad? Son principios de dolores. Y nada dice que los cristianos no vayamos a pasar por ese tiempo de dolor. No hay ningún lugar en la Escritura que diga que los cristianos no vamos a pasar por ese principio de dolores, porque precisamente el Señor le estaba hablando a cristianos, bueno, a sus seguidores, que todavía no se llamaban cristianos, pero eran sus discípulos, sus seguidores, como nosotros lo somos. El punto 4 no nos gusta nada, porque dice que entonces os entregarán a tribulación. Y después, y os matarán.
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los viernes oramos por países donde los cristianos son perseguidos, muertos en ocasiones, y en algunas ocasiones llegará el odio al asesinato, pero en muchos otros casos simplemente seremos atribulados, es decir, se nos va a complicar la vida por ser cristiano. Y en alguna medida ya empieza a complicársenos la vida por defender la verdad del Evangelio, por defender la ética cristiana, por defender los valores del reino de Dios, y ya empiezan a mirarte mal y ya empiezan a aborrecerte en alguna medida. Y esto va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando. No nos creamos, ¿verdad?, que por hacer cualquier tipo de actividad aquí vamos a disminuir esa presión va a aumentar. Y tenemos que estar preparados, porque ser cristiano no es popular hoy en día. Todo lo contrario. El mundo moderno es enemigo del cristianismo. Si ves la tele en determinados programas se desprestigia al que cree. En la radio, en la prensa, en los escritos, en la universidad, en las escuelas. Se desprestigia al que tiene fe en Cristo. El creyente es criticado, ridiculizado, y a pesar de que existe libertad religiosa, que es real, pero el creyente es aislado, como alguien que pertenece a 2 o 3 o 5 siglos atrás. Y en determinados países, como he dicho, la persecución es real y cruel. Así que tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, que dice Hebreos que para santificar al pueblo mediante su propia sangre, Hebreos capítulo 13, padeció fuera de la puerta, allá donde los marginados, donde los criminales, donde los aborrecibles, donde los desahuciados y desechados. Allí padeció. No mereció ni un juicio justo, sino que ya estaba condenado de antemano. Salgamos, pues, dice el escritor de Hebreos, a donde él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Sabe lo que significa vituperio? Deshonra, ignominia. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Amén. Pero ¿te crees tú esto? ¿Me lo creo yo? ¿Creemos que somos, verdad, ciudadanos de otro reino? ¿O simplemente somos ciudadanos de este mundo, solo que venimos a la iglesia, tenemos Biblia y cantamos a la gloria de Dios? Es algo profundo. Es algo profundo. Porque entonces tu visión cambia, tus valores cambian, tus intereses cambian. Hermanos, no podemos esperar ser populares por ser cristianos. Podemos esperar todo lo contrario. Irá viniendo. De momento la cosa es más o menos suavita todavía, no implica demasiado, pero irá viniendo una mayor presión, irá viniendo una mayor dificultad. Y dice, en sexto lugar, Jesús, que se multiplicarán los falsos profetas. Muchos falsos profetas se levantarán. Hay infinidad de mensajeros. Escuchas de todo. Lees de todo. Lo malo es que dice que lograrán engañar a muchos. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener.
Bueno, ¿cómo puedo hacer para que no me engañen? Por ejemplo, estudiar la palabra de Dios, profundizar en las Escrituras, porque cualquiera viene con un texto y te confunde. Hay por ahí tantas tonterías, tantos disparates, tantas mentiras que se dicen acerca de la palabra de Dios, desde un extremo ultraliberal a un extremo ultraconservador, que tampoco por llamarse conservador tiene la razón, porque muchas veces hay fanatismo, hay ignorancia, hay desconocimiento de la realidad de la palabra de Dios, y en el otro extremo, pues porque ya han vendido, ¿verdad?, su alma al diablo. Hay que recordar las palabras de Pablo que dice: entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, qué triste, qué terrible, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, cuando veas a alguien que lo que quiere es arrastrar gente, ese no es un líder, es un lobo. Algunos se sienten líderes, los líderes sirven, sí, llevan gente tras de sí, pero legítimamente. Se levantarán hombres, y cuando dice aquí hombres también valen mujeres, Evidentemente en aquel tiempo era la cultura era así, pero hoy se levantan hombres y mujeres, pastores y pastoras supuestos, predicadores y predicadoras, profetas y profetisas. Cuidado, porque la palabra de Dios es el mensaje. Jesús es el mensaje. Jesús es el mensaje. Si se desvía de Jesús, cuidado, cuidado. Hoy se predica muchas filosofías, mucha psicología, muchas historias, muchos bulos, muchas conjeturas, pero la Biblia no se trata de conjeturas, se trata de revelación de la palabra de Dios. Hay cosas complicadas, difíciles de entender, hay algunas de ellas que yo no las entiendo todavía, igual las entenderé más tarde, pero la palabra de Dios es clara y es viva y eficaz. Si cambia tu vida, gloria a Dios, pero si lo que hace es alimentar tu yo, tu ego, tu egoísmo, tu materialismo, tu consumismo, entonces cuidado. Yo sé que esto que estoy predicando va a salir también por internet, ¿verdad? Y molestará a algunos, pero como pastor tengo que predicaros esta palabra y predicármela a mí mismo, porque hay que tener cuidado, ¿verdad?, de lo que uno se alimenta, de lo que uno come, de lo que uno... Por eso es importante la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios y la oración bíblica, la oración que alcanza al corazón de Dios, porque ahí Dios se revela y te dice y te habla al corazón por medio de su palabra. Ahora, si no conoces las Escrituras, cualquiera te saca un versiculito y te saca una doctrina, y tú, si no estás preparado, te la crees, y cualquiera también va detrás tuya. Lo hemos vivido como alguna gente tratan de sacar de la iglesia para que se vayan con ellos a hermanos, a hermanas que no están preparados, que no saben de muchas cosas, pero los seducen, se los llevan. Y bueno, nosotros nunca hemos puesto obstáculos, ¿verdad?, ni a que nadie busque por ahí, ni que visite, ni nada, pero también hemos fomentado que todo el mundo tiene que tener conciencia, ¿verdad?, identidad de grupo, saber dónde Dios te ha puesto. Y todo el mundo es libre para, en un determinado momento, decir: no, esta no me siento bien aquí, voy a buscar a la otra iglesia. Yo le doy la bendición, ¿verdad?, para que busque la iglesia que le gusta, a ver si la encuentra. Igual la encuentra por unos meses, por unos años, pero bueno, no queremos poner obstáculo a nadie, pero o te sientes parte de donde Dios te ha puesto, o nunca serás eficaz ni efectivo. ¿Por qué? Porque siempre estarás de paso.
Nunca te integrarás. Mientras te guste lo que consumes, vale, te quedas, pero cuando no te guste lo que hay o quieres consumir otra cosa más a tu gusto, pues entonces te irás. Y te importará un bledo abandonar a los hermanos, tus hermanos, romper vínculos. ¿Cuánta gente se ha ido de aquí sin decir ni adiós? Ni adiós, ni despedirse de sus hermanos. Se supone que hay vínculos que se crean entre nosotros, que hay cariño, que hay aprecio, que hay amor. Pero claro, sabemos lo que dice el último de los puntos, ¿verdad? La fe poderosa se fundamenta en la palabra de Dios, no en invenciones, no en suposiciones, no en imaginaciones, sino en revelación. Si hay revelación, tienes que responder a la revelación. Y esa respuesta tuya será la fe o la falta de fe, pero revelación. La fe no es algo que se crea en el vacío, es algo que se fundamenta en la revelación de Dios. Pero muchos que solo buscan seguidores, lo que pretenden es alimentar, ¿verdad?, su ego de ellos mismos y de camino sus bolsillos. Y el punto 7 al que Jesús hace referencia es el más triste de todo. Porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso significa que la maldad te ha alcanzado en alguna medida. Nos hemos acostumbrado. Hemos dado por bueno tantas cosas. ¿Por qué? Porque se han hecho normales. El pecado es lo normal en la humanidad, desde Adán y Eva. El pecado es la normalidad. Y si aceptas la normalidad, irremediablemente lo que hay de Dios en ti irá disminuyendo, se irá gastando. Y por haberse multiplicado la maldad, dice Jesús, la caridad, el amor práctico de muchos se enfriará, desaparecerá de la vida de muchos creyentes. Y los creyentes nos volveremos egoístas, egocéntricos, meros consumidores. No seremos más siervos, sino que querremos que nos sirvan. Esa es la realidad. Entonces, mirémonos al espejo, veamos cómo respondemos a las cosas de Dios, veamos cómo respondemos a los demás, cómo nos comportamos los unos con los otros. Evidentemente somos imperfectos y meteremos la pata y a veces nos ofenderemos y a veces nos daremos algún codazo o nos meteremos un dedo en el ojo. El amor de Dios es el fundamento y la fuerza de la vida cristiana. Y si se apaga o se enfría o disminuye, nos convertiremos en meras estatuas de sal. Imágenes, tendremos forma, pero estaremos secos. Seremos réplicas patéticas, es decir, falsificaciones de lo que es un cristiano o es una cristiana. Y la conclusión que nos da Jesús es: mas el que perseverare o el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin vendrá, pero será cuando tenga que ser. Y por supuesto tiene que haberse cumplido
este paradigma de que el Evangelio tiene que haber sido predicado a todas las naciones. De hecho, el Evangelio ya ha sido predicado a todas las naciones. Ha llegado a los rincones más recónditos del planeta. Sí que a lo mejor hay alguna persona que no ha escuchado, pero aquí está hablando de grupos étnicos. La victoria del cristiano está en la perseverancia. Hay que aguantar, hay que resistir, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y si por cualquier causa o circunstancia tropiezas y caes, te levantas, te vuelves a levantar. ¿Cómo? Con la ayuda del Señor y con la ayuda de los demás, que también estamos para eso. Si ves a alguien caído, no es para que lo remates. No remates al que está caído, tiéndele la mano y levántalo. Y dice, hay un libro por ahí, que yo tengo en mi biblioteca, que dice que los cristianos somos el único ejército del mundo que remata a sus heridos. ¡Qué pena! Entonces, perseverar y ayudar a perseverar, esa es nuestra misión. Perseverar es resistir y mantener tu testimonio hasta el final. Tu testimonio. ¿Sabes lo que es tu testimonio? No es lo que tú dices. Es lo que tú dices y se ve de ti. Ya expliqué una vez que la palabra griega es el verbo homologeo, que es hablar lo mismo. ¿Lo mismo que qué? Hablar lo mismo que vives. No hablar una cosa y vivir otra. Eso no es testimonio. Eso es falso testimonio. El testimonio es hablar y que lo que tú hablas se corresponda con lo que tú vives, con lo que tú reflejas. Eso es lo que vale para la gente. Eso es lo que cuenta. Por eso Jesús decía de los fariseos, ¿verdad? Haced lo que ellos dicen que hay que hacer, pero no viváis como ellos. Tenemos que cumplir esa misión de predicar el Evangelio. Para concluir, vamos a ir a Hebreos y leer un texto, ¿verdad?, que he repartido en 4 escalones, ¿verdad?, que nos dicen, ¿verdad?, es la exhortación final, Hebreos 10 y versos 23 al 25, que dice, primer punto del texto es, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Aguantar, perseverar, ¿por qué? ¿Hay alguna razón? Claro que sí, porque aguantar y perseverar en vano no sirve de nada. ¿Por qué habríamos de perseverar? Bueno, pues porque el Señor nos ha dado promesas. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Amén. Fiel es el que prometió. Dios no miente. Y Dios tampoco cambia su mensaje. Fiel es el que prometió. Así que firmes, mantente firme, es decir, que no te vayas de donde estás puesto. Es como la casa, ¿verdad?, de aquel que edificó en la roca. Se mantuvo firme cuando vinieron las tormentas, cuando vinieron los terremotos, cuando vinieron los tsunamis. Se mantuvo firme, ¿por qué? Porque estaba en la roca. La otra no. Fluctuar es hoy aquí, mañana allá, hoy creo esto, mañana creo otra cosa, ahora estoy para arriba, ahora estoy para abajo, ahora estoy animado, ahora estoy desanimado, ahora voy, ahora no voy, ahora participo, ahora no participo. Eso es fluctuar y muchas veces ahí estamos. No estamos definidos, no estamos seguros y nuestra seguridad está en Cristo. No somos la iglesia la seguridad. Tu seguridad. No es el ministerio pastoral de los obreros, de los predicadores, de los líderes lo que te hace estar seguro. Es tu fe en Cristo. Tu fundamento tiene que ser Cristo, no es la iglesia, no es el pentecostalismo, no es Cristo tu fundamento. La segunda parte del texto dice, considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No decía
Jesús que el amor se iba a enfriar. Para estimular ese amor y que no se enfríe, necesitamos los unos de los otros. Nos necesitamos. La iglesia es importante. Aquí hemos hablado muchas veces que el cristianismo, nace de una experiencia personal. Nace de una experiencia personal de nuevo nacimiento, de salvación, de experiencia con Dios. Pero después se completa en la congregación. El cristianismo es congregacional, es corporativo. Porque sí somos salvos individualmente, pero formamos un todo que es el cuerpo de Cristo. No hay cristianos sueltos por ahí. Los hay, claro que los hay de experiencia, pero eso no es el plan de Dios. Dios quiere que tú estés integrado en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se integra uno en el cuerpo de Cristo? Formando parte real, no administrativa, real, de una iglesia local. Eso de administrativo que es bueno porque estás apuntado, que formas parte de la membresía, que te llegan los emails, que te llegan los WhatsApp, que te llegan las convocatorias, que tú vienes para votar y para protestar por las cuentas y por esto y por lo otro. Eso es administrativo. La participación real es que tú participas de las cargas, de las bendiciones, de la comunión, del culto, de la adoración colectiva y de todo cuanto la iglesia hace como cuerpo. Considerémonos los unos a los otros. ¿Qué es considerar? Pues mirarnos. Yo veo a Débora, aquí la tengo delante, ¿verdad? Sé cómo vive. Tiene defectos, pero es que yo también los tengo. Pero veo su dedicación, veo cómo hace, cómo no hace, cómo se comporta. ¿Verdad? Si mete la pata, pues yo voy y le digo, mira, Débora, que creo que estás equivocado. Y a veces viene ella y me dice, pastor, y así tenemos que considerarnos todos. Ya la he cogido de ejemplo, porque es mi sobrina y me aguanta. Pero todos nos consideramos los unos a los otros. Nos miramos, nos observamos, nos examinamos, pero sin juzgar. Y además, quédate con lo bueno, lo que te estimula al amor, no lo que te estimula al apartamiento, al aislamiento, al egoísmo, a la crítica. No, que te estimule lo bueno, porque todos tenemos cosas buenas y cosas malas. No, vamos, creo yo, ¿no? O algunos están en desacuerdo conmigo. La iglesia perfecta no existe, está arriba. Está arriba. Yo quiero ir a una iglesia perfecta. Mañana el Señor te manda, ¿verdad?, al del ataúd y te vas para arriba y tendrás la perfección. Mientras que estás aquí en la vida y todos queremos seguir vivos, estamos en la iglesia imperfecta. Porque perfecto solo Dios. Y ya cuando nos manda el Señor para arriba habremos alcanzado la santificación total y definitiva. Y entonces seremos como los angelitos, pero sin alas. Recordadlo que los ángeles no tienen alas. Para estimularnos, y nuestra misión de los unos con los otros es animarnos, exhortarnos en el sentido de estimularnos, de animarnos. Tercer punto que dice el Señor. Muy práctico esto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una realidad. La iglesia se compone de todo tipo de creyentes. Y todos tenemos hábitos. Hay quien tiene el hábito de leer la Biblia. Y quien tiene el hábito de no leer la Biblia, está habituado a no leer la Biblia. Hay quien tiene el hábito de orar y quienes no tienen el hábito de orar. Quienes tienen el hábito de diezmar, de ofrendar, de ser responsables y quienes habitualmente no diezman, no ofrendan y nunca aportan nada. Los hay. ¿Son cristianos? Sí, esto es libre. Pero muestra también la condición de cada cual, la generosidad de cada cual o la tacañería. Y después hay quienes tienen el hábito de venir todos los cultos, que pueden, porque también hay dificultades, a veces uno no puede venir,
pero es un hábito venir. Y el no venir es una excepción. Y quienes al revés, quienes tienen el hábito de no venir y el venir es una excepción. De vez en cuando, alguna vez se les ve por aquí. No se trata de juzgarlo, pero la palabra de Dios dice que no lo hagamos. Que no adquiramos ese hábito, porque Dios quiere que estemos aquí. Recordad que en esta iglesia enseñamos que nosotros no venimos aquí y llamamos a Dios a que venga, sino que Dios está aquí y nos llama a nosotros a venir. Así lo creemos, ¿verdad? Entonces, si Dios te llama, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no ves la necesidad? Porque también pasa una cosa con los hábitos. Los hábitos se adquieren y cuando has adquirido un hábito te cuesta mucho trabajo darle la vuelta. Los expertos dicen que si durante 21 días o 35 días, hay dos posiciones, eres capaz de mantener un algo, cuando pasa ese tiempo ya lo has adquirido, ¿verdad? Y ya no te cuesta trabajo. Pero cuando tienes el hábito contrario, por ejemplo, el de no venir, siempre tienes una excusa, una causa para no venir. Siempre, 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 porque el diablo te la pone. Todos los domingos. Todos los domingos quieres venir. O sea, el domingo que viene voy a ir. Llega el domingo y por una causa, por otra, porque lo que sea, pues no viene. Y es una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tienes el hábito y alguna vez, pues dices, bueno, pues es que me van a echar de menos. Y apareces. No me estoy metiendo con los que no vienen, con los que tienen dificultades. Estoy simplemente refiriéndome a lo que dice la palabra de Dios, que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? No es que tenemos que aparecer aquí para figurar, y decir, mira, ya vino fulano, ya vino fulana, ya este ha venido hoy. No, esa no es la misión. El tema es que somos iglesia, y somos iglesia cuando estamos juntos y tenemos la misión de adorar a Dios, tenemos la misión de edificarnos los unos a los otros, de apoyarnos los unos a los otros, porque aquí nos enteramos del que está enfermo, del que pasa por aquí, del que pasa por allá. Vienes y das un testimonio y dice, el Señor hizo conmigo tal cosa, mi fe crece y la tuya y la de los hermanos. Entonces, tu participación aquí es importante. Entonces, no dejando de congregarnos, sino, es decir, lo contrario, exhortándonos. Y exhortar, lo hemos dicho 1000 veces, no es reñir. Antiguamente, te voy a exhortar y te caía una encima, madre mía, ¿verdad? La que te caía. A mí me han caído unas cuantas. Sobre todo cuando empezaba y después que estaba ya más avanzado también me han caído regañinas de estas, fuertes, de mucho tipo, pero la exhortación es animar. La palabra original significa animar. Si el Espíritu es el Paracletos, y exhortar es Paracaló, ¿no vemos la relación? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Te riñe, te machaca, te humilla. El Espíritu te levanta. Pues nosotros a exhortarnos significa que venimos a animarte. Tienes que estar dispuesto a animar a tu hermano, a tenderle la mano si está caído, si se ha equivocado, si te ha ofendido inclusive, ¿verdad? Exhortándonos los unos a los otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Amén? Y el día se acerca, hermano. Yo no sé si el Señor va a venir estando nosotros aquí, o la generación que viene, o 10 generaciones más allá. Yo no lo sé. Yo veo cosas, y ya sabéis que el lema de este año era estar atentos, mirar lo que ocurre a nuestro alrededor. No para que nos alarmemos, sino para que sepamos dónde estamos pisando, por dónde vamos y qué cosas pretende el Señor con nosotros. ¿Amén? Pues eso, animémonos, reunámonos, considerémonos los unos a los otros, pero mantente firme sin fluctuar ni a la izquierda, ni a la derecha,
no te dejes llevar por rumores, no te dejes llevar por cosas que por ahí se dicen. Mira, como dice la palabra de Dios, a tus pastores según su testimonio. ¿Conoces tú el testimonio de todos esos que por ahí hay proclamando cosas, verdad? Y algunas de ellas verdaderas elucubraciones que no tienen sentido, que se basan en imaginaciones, en cosas extrañas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra tuya es importante. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, que tu Espíritu Santo haga la obra edificadora en nuestras vidas. Ayúdanos a responder a tu palabra, no solo a decir que sí, no solo a decir que bonito o qué bien, sino a implicarnos con compromiso, con consagración, sabiendo que los tiempos que vivimos son difíciles, son tiempos clave y que posiblemente tu venida está cerca. Pon confianza en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a proclamar tu evangelio más que nunca, porque el tiempo se acorta. Y a animarnos los unos a los otros, a apoyarnos los unos a los otros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga. Gracias al Señor y al pastor por la palabra tan actual. Y es para meditarla, que hoy, por la tarde, mañana, abramos otra vez Mateo 24, leamos otra vez estos versículos y recordemos lo que hemos escuchado para analizar nuestra vida, cómo está. Y poder apropiar lo que hemos escuchado hoy, porque vienen tiempos difíciles, como decía el pastor. Tenemos que estar preparados como iglesia y como hijos de Dios para enfrentar esto. Vamos a orar por los enfermos ahora, como hacemos cada domingo. Señor, queremos dejar en tus manos todos estos hermanos que hemos mencionado, personas conocidas tal vez que están cerca tuyo, pero aún no te conocen, Señor, que tú intervengas en la vida de cada uno, Señor. Tú tienes planes para cada uno, propósitos, y pedimos que podamos ver en tu pueblo, en tus hijos, tu poder, obrando en sanidades, en milagros, Señor, en liberación, en dar, Señor, el camino, el rumbo al que lo perdió. Señor, lo que hemos escuchado hoy, también el mensaje pueda ser aplicado y podamos vivir cerca tuyo, porque es la única forma de poder perseverar. Señor, gracias. Obra en la vida de cada hermano, de cada hermana. Trae sanidad, Señor, a la vida de cada uno. Y que podamos escuchar aquí testimonios de lo que has hecho en la vida de cada hermano. Confiamos en ti. Tú eres un Dios de poder y tú tienes todo poder para hacerlo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a despedirnos orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora nos encomendamos en tus manos para que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Y Señor, y esta semana sea una semana bendecida. Haz que la palabra que hemos recibido, Señor, fragüe en nuestros corazones y dé fruto. Permítenos en esta semana llevar bendición, alegría, paz, tranquilidad, Señor, a algún alma. Lo ponemos en el nombre de Jesús. Seas tú con todos los que estamos aquí presentes y los que desde lejos nos siguen, Señor, en los cultos grabados. En el nombre de Jesús. Y ahora que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús.